Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otra edición semanal de la ayudantía virtual. Esta semana toca ver los tópicos de lógica de predicados y en específico en este video vamos a ver cómo determinar un set de verdad de un predicado y cómo determinar el valor de verdad de un predicado. Por lo tanto, comencemos inmediatamente con el siguiente ejercicio en donde se nos pide determinar el set de verdad de los siguientes predicados. Sea X perteneciente a los naturales y sea el predicado P de X igual a X mayor a 5 y X menor a 5. Como recordatorio, recordar que el set de verdad de un predicado es el subconjunto del dominio que contiene todas las combinaciones de los valores que hacen al predicado verdadero. Por lo cual, debemos seguir una seguidilla de pasos para poder encontrar el set de verdad de cualquier predicado. Primero hay que identificar los elementos que son combinados en el predicado. Por lo cual, en este caso, el predicado solamente depende del valor que tome X. Por lo cual, el predicado, que en este caso es que X sea mayor a 5 y que X sea menor a 10, solamente depende del valor que yo decida tomar con X. Y que en este caso, para ambas condiciones, de que X sea mayor a 5 y X sea menor a 10, deben ser cumplidas al mismo tiempo. Por lo cual, el segundo paso, en este caso, es identificar el dominio de el o los elementos que son combinados en el predicado. En este caso, solamente combinamos X, por lo cual podemos observar en el principio del enunciado que X solamente toma valores pertenecientes a los naturales. Por lo cual, recordar las características de los números naturales, los cuales son positivos y enteros. El siguiente paso en la búsqueda del set de verdad de este predicado sería descartar los elementos del dominio de X, en este caso, que no cumplen el predicado P de X, por lo cual debiésemos ir descartando los elementos que hacen a P de X que sea falso. En este caso desplegamos toda la línea de los naturales y vamos a ir acotando el conjunto de set de verdad de este predicado. Por lo cual lo primero que descartamos son los números que son mayores a 10. Por lo cual solamente vamos a considerar los números que son menores a 10, sin considerar el 10. Por eso ponemos esa flecha hacia la izquierda, que nos quiere decir que todos los números que estén hacia la izquierda del 10 van a ser considerados en el conjunto de set de verdad de este predicado. Asimismo con el enunciado de que X tiene que ser mayor a 5. En este caso, los números que sean menores a 5 no hacen mi predicado verdadero. Por lo cual solamente consideraré los que están a la derecha de esta gráfica. Por lo cual, en consiguiente, podemos remarcar nuestro conjunto de set de verdad en azul, el cual serían los números que están contenidos entre 5 y 10. El siguiente paso sería listar los elementos del dominio de X que hacen el predicado que sea verdadero. En este caso debemos listar los elementos que están en el conjunto azul. Pero, como X es un número natural, debemos ir listando los números naturales contenidos en ese recuadro azul. En otro ejercicio, en este caso tenemos un t perteneciente a los enteros, tal que el predicado h de t es igual a que la raíz cuadrada de t pertenece a los naturales y además este t es menor a 50. La forma de resolución es exactamente igual. Debiésemos preguntarnos cuáles son los elementos que son combinados en el predicado, y en este caso es el valor de t. El siguiente paso es identificar el dominio de él o los elementos que son combinados en el predicado. Y en este caso, t toma valores pertenecientes al conjunto de los números enteros, por lo cual puede tomar valores negativos. El paso 3 sería descartar los elementos del dominio de t que no cumplen el predicado de h de t. En este caso es que su raíz cuadrada no pertenezca a los naturales y que sea mayor a 50. Por lo cual nuevamente desplegamos nuestro horizonte de valores enteros en este caso y descartamos inmediatamente los números que son mayores a 50, solamente considerando los que son menores a 50. Además, recalcar nuevamente que una de las condiciones que se tiene que cumplir es que la raíz cuadrada de este número debe pertenecer a los naturales, por lo cual t debe tomar números positivos con raíces enteras, por lo cual inmediatamente descartamos los números negativos y vamos a ir seleccionando uno por uno los elementos que contienen raíces enteras. También son menores a 50, por lo cual cumple la condición de que t tiene que ser menor a 50. Por lo cual, el último paso ya estaba listo, que era listar los elementos del dominio de t que hacen al predicado h de t verdadero. En este caso son los mostrados en el conjunto S2.
Un último ejercicio de set de verdad sería considerar el par ordenado j,k pertenecientes a r cuadrado, tal que el predicado de j,k sea igual a j al cuadrado más k al cuadrado igual a 16 y j igual a k más 4. Por lo cual, nuevamente hacemos el paso 1, el cual sería identificar los elementos que son combinados en el predicado. Y en este caso el predicado ahora depende de dos valores, los cuales son los valores que tome j y los valores que tome k. Bueno, nuevamente el paso 2 sería identificar el dominio, en este caso ahora de los elementos que son combinados en el predicado. Y en este caso, j y k toman valores pertenecientes a los reales. Nuevamente el paso 3 sería descartar los elementos del dominio de x, que en este caso sería j,k, que no cumplen el predicado de j,k. En este caso, la primera expresión de la izquierda del predicado, el cual es j cuadrado más k cuadrado igual a 16, representa la ecuación de una circunferencia de radio 4 y centro en el origen, o el 0, 0. Y la segunda expresión, la de la derecha, j igual a k más 4, representa la ecuación de una recta con pendiente 1 e intersección en el eje k igual a 4. Por lo tanto, los puntos que hacen de j,k falso son los puntos que no pertenecen a al menos una de estas dos figuras descritas. Por lo cual, para el paso 4, en el donde debiésemos listar los elementos del dominio de j,k que hacen al predicado de j,k verdadero, debiesen ser elementos pertenecientes a ambas figuras. Por lo cual, matemáticamente esto sería igual a hacer la intersección entre estas dos figuras. Por lo cual, desplegamos ahora nuestro gráfico de dos dimensiones, en donde en el eje de las abscisas tenemos a las j y en el eje de las ordenadas tenemos a las k. Y generamos nuestra primera gráfica, que sería nuestra circunferencia de radio 4 y centro 0. E inmediatamente generamos nuestra gráfica de nuestra recta, j igual k más 4, y vemos que ambas se intersectan en los puntos 0,4 y 4,0. Por lo cual, ese sería nuestro set de verdad. ¿Por qué? Porque ambos puntos pertenecen a ambas figuras. Pasemos a otro tipo de ejercicios. En este tipo de ejercicios se les pedirá determinar el valor de verdad de una proposición cuantificada. En este caso tengamos los siguientes conjuntos. El conjunto A, compuesto por los elementos 1, 3, 5 y 7. El conjunto B, compuesto por los elementos 2, 4, 6 y 8. El conjunto C, compuesto por los números 8, 9, 10, 11 y 20. Se dan además los predicados P de A, B igual a es menor que B, y el predicado Q, A, B, que es igual a B cuadrado es mayor que A cuadrado. Sea la siguiente proposición cuantificada. La forma de afrontar estos ejercicios es bastante sencilla. El primer paso que debiésemos hacer es realizar una interpretación de la proposición cuantificada que tenemos enfrente, para poder empezar a analizarla. Por lo cual, una interpretación temprana sería que para cada elemento del conjunto A existe al menos un elemento en B para el cual se cumple P de A, B. Por lo tanto, para encontrar el valor de verdad de esta proposición cuantificada, habría que demostrar que para todos los elementos en A, es decir, a todos los elementos de este conjunto, existe al menos un elemento en este conjunto que hace que ese elemento, este elemento de acá, es mayor al elemento de acá, para que se cumpla el predicado P de A, B, que dice que A es menor que B. Por lo tanto, si para determinar el valor de verdad se debiésemos usar un ejemplo. En este caso desplegamos una tabla que nos entrega el valor de A, el valor de B y el valor de verdad del predicado P de A, B, que es el que estamos estudiando ahora. Por lo tanto, debiésemos ir estudiando todos los elementos de A y buscar algún elemento en B que haga que el predicado P de A, B sea verdadero. Por lo cual empezamos con el número 1. Por lo tanto, para el número 1, si tomamos el valor de 2 que pertenece al conjunto B, el predicado P de A, B se hace verdadero. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 2. Si ahora tomamos el segundo elemento del conjunto A, encontramos que en B hay un elemento que es el 4 que hace que P de A, B sea verdadero. Asimismo con 5 y 6, que sería el tercer elemento de A, con el tercer elemento de B, hacen que el predicado de A, B sea verdadero.
Por último, el último elemento de A, que es el 7, junto con el 8 que pertenece a D, hacen que el predicado sea verdadero. Por lo cual hemos demostrado que para todo elemento en A existe un elemento en B que hace que P de A, B sea verdadero. Por lo tanto, la proposición cuantificada es verdadera. Pasando al siguiente ejercicio, tenemos el mismo enunciado, pero con otra proposición cuantificada. Por lo cual, el proceso es exactamente el mismo que el anterior. Un primer paso sería realizar una interpretación de la proposición cuantificada. Una interpretación sería que para todo elemento de A en A y para todo elemento de C en C, se tienen que cumplir los predicados Q de A, C y no P de A, C. Por lo cual hay que determinar el valor de verdad de este enunciado. En este caso conviene la búsqueda de algún contraejemplo, que para algún elemento de A no se cumpla junto a algún elemento de C. Lo que quiere decir es que al menos uno de los dos predicados Q o no P tienen que ser falsos. Por lo cual bastaría con encontrar un solo contraejemplo, vale decir una combinación de A con C que haga que el predicado en su totalidad, es decir Q de A, C y no P de A, C, sea falso. Por lo cual, si entramos a analizar cualquier combinación que hagamos del elemento A cuando es 1, por ejemplo, si combinamos A igual 1 y C igual 8, vemos que en el predicado Q de A, C da verdadero, pero en el predicado de no P de A, C da falso. Por lo cual, el predicado en su conjunción daría falso. Por lo tanto, hemos encontrado un contraejemplo que nos permite decir que la proposición cuantificada es falsa, dado que no se cumple para A igual 1 y C igual 8. Otro ejemplo que no se cumple podría ser para A igual 1, C igual 9 y así. Basta solamente con tener un contraejemplo para poder afirmar de que la proposición cuantificada es falsa. Ya, tenemos el último ejercicio en donde tenemos esta proposición cuantificada. Pero nuevamente el paso sería realizar una interpretación de la proposición, que en este caso sería que exista al menos un elemento de A en A, tal que para todo elemento de C en C se cumple Q de A, C implica a P de A, C. Por lo cual, como recordatorio, está la tabla de verdad de una implicancia, en donde se puede notar que solamente para el caso en el que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición, que en este caso es una implicancia, es falsa. Por lo cual, en este caso, que Q de A, C sea falso, independiente del valor de verdad de P de A, C, la proposición va a ser verdadera. En caso contrario, si Q de A, C es verdadero, se hace necesario determinar el valor de verdad de P de A, C. Por lo cual, en estos casos, lo que conviene hacer es buscar un ejemplo que me valide esta situación. Habría que encontrar un elemento de A, de este conjunto, que combinado con todos los demás me dé esto verdadero. Por lo cual, para determinar el valor de verdad, vemos que para el elemento de A 1, o sea, existe un A, tal que si yo lo combino con todos los elementos de C, que sería el 8, el 9, el 10, el 11 y el 20, si yo evalúo en Q de A, C, me da verdadero, y si yo evalúo en P de A, C, me da verdadero en todas las combinaciones, por lo tanto la implicancia vendría siendo verdadero. Por lo tanto, podemos concluir que la proposición cuantificada expresada es verdadera. Y bueno chicos, ese fue el video de la semana. Recordar que pueden dejar sus dudas en el foro de consultas habilitado en el aula. Éxito en todas las evaluaciones que tengan y nos vemos la próxima semana.